Bueno, buenas noches para todos. Por instrucciones del señor presidente de la República, hoy he expedido el decreto 1408 del 3 de noviembre. Este decreto tiene como objeto impartir instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 y se imparten instrucciones para las entidades territoriales de todo el país. En este sentido, todas las entidades territoriales de Colombia deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes la presentación obligatoria del carnet de vacunación contra el COVID-19 o el certificado digital que se expide a través de la página mivacuna.cispro.gov.co, en el que se evidencie como mínimo el inicio del esquema de vacunación como registro sine qua non para el ingreso a eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva, para bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos y ferias. En este sentido, quiero ser claro, la instrucción es para que los alcaldes y los gobernadores adicionen a los protocolos de bioseguridad que hoy se encuentran en los establecimientos antes mencionados la exigencia del carnet de vacunación donde se certifique por lo menos el inicio del esquema de vacunación. Quien incumpla esta medida acarreará sanciones al establecimiento. Quiere decir, al establecimiento que incumpla con la exigencia del carnet de vacunación para el ingreso a ese establecimiento, tal como lo hemos mencionado. Y de igual forma, en ese decreto se establece que el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior estarán viendo la evolución para así también ir adicionando algunos otros establecimientos o otras edades. Muy importante mencionar que el inicio del efecto de este decreto es a partir del 16 de noviembre para los mayores de 18 años. Quiere decir, toda persona mayor de 18 años que vaya a ingresar a uno de estos establecimientos debe acreditar su carnet de vacunación, como lo hemos mencionado, con inicio, aunque sea, del esquema de vacunación. Quiere decir, aunque sea tener una dosis. Y para el día 30 de noviembre iniciará también la exigencia para mayores de 12 años. Quiere decir, completando ya para este momento la exigencia para toda persona mayor de 12 años que debe tener el carnet de vacunación con el inicio, por lo menos, de esa dosis inicial. Si tienen alguna pregunta. Ministro, buenas noches. ¿Qué va a pasar entonces con la exigencia de carnet de vacunación en población mayor de 3 o 5 años? Bueno, en esta etapa inicial, precisamente arrancamos con mayores de 18 años, como lo hemos mencionado, a partir del 16 de noviembre. Luego iniciaríamos con el 30 de noviembre con mayores de 12 años y a medida que vaya avanzando también la vacunación de los menores de 12 años, que ha iniciado hace pocas semanas, también estaremos avanzando en ese mismo sentido. Por ahora, en lo que concierne a este decreto, se establece la exigencia para 18 años a partir del 16 de noviembre y mayores de 12 años a partir del 30 de noviembre. Ministro, ahora con la exigencia del carnet, hay mucha gente que no se quiere vacunar. ¿Cómo van a hacer con el tema de la falsificación del documento? Bueno, en primera medida, quien no se quiera vacunar no está obligado a vacunarse. La persona que está obligada a presentar el certificado es quien quiera asistir a estos eventos donde hay asistencia de público y donde el resto de los ciudadanos que han optado por vacunarse o que están optando por adoptar todos los protocolos y las medidas de bioseguridad debe ser un espacio seguro para todos. En ese sentido, quien decida no vacunarse, pues sencillamente no podrá tener ingreso a estos establecimientos hasta que tome la decisión de vacunarse. Frente a la falsificación, aquí hay un avance hacia que el carnet sea digital, que es en donde hemos venido avanzando, por eso mencionamos el portal de Mi Vacuna.
obviamente se va a aceptar el certificado físico, pero también para eso estarán las autoridades adelantando esas inspecciones frente a qué establecimientos están cumpliendo o no están cumpliendo con esta medida. No sé si el doctor Víctor quiere adicionar algo sobre eso. Sí, ahí podríamos complementar que se irá haciendo igual la migración de lo que es el carnet físico al carnet digital. En este momento se permiten las dos opciones, porque sabemos que el 100% de las IPS no han cargado la información en la plataforma, pero esto irá haciendo un tránsito para que en algún momento sea 100% digital. Y lo segundo, es un llamado a los ciudadanos que en vez de hacer un proceso de intento de falsificación de un carnet, es más fácil hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos o irse ellos a vacunar. En eso es importante adicionar que en el momento que alguien haga una falsificación de un carnet de vacunación, ya está cometiendo un delito, y por lo tanto, en el caso de que esa persona sea detectada, pues ya incurrirá en un delito penal, y de hecho porque está poniendo en riesgo a una población y violando una norma sanitaria. Ministro, usted hablaba de unos espacios en este momento, pero dice que se pueden aumentar, que pueden ser otros. ¿A qué espacios estamos hablando? Porque mucha gente tiene temor de que, por ejemplo, yo no me quiero vacunar, pero en un supermercado me lo vayan a pedir y yo no pueda ingresar a este acceso, digamos, a la alimentación. ¿Qué otros espacios tienen contemplados más adelante? Sí. En este momento y por recomendaciones que se han trabajado con el equipo epidemiológico que acompaña el Ministerio de Salud, nos hemos concentrado básicamente en los temas asociados a ocio. Recordemos que digamos que el componente o la fase entre 18 y 40 años, básicamente es donde tenemos cerca de un 50% de la población que aún no se ha vacunado, y por eso nos hemos concentrado en esta línea. Estamos hablando de bares, de gastrobares, de restaurantes, de cines, de parques de diversiones. ¿Qué otros escenarios se podrían contemplar? En ese momento no hay restricción en temas de transporte, tampoco hay restricción en temas de iglesias. Estamos evaluando, y como se ha hecho durante toda la pandemia, permanentemente, según cómo avance la positividad, según cómo avance el proceso de vacunación por regiones, porque recordemos que es disímil. En este momento Barranquilla va muy bien, Antioquia va muy bien, Bogotá va muy bien. Sin embargo, tenemos otras zonas del país como Magdalena que así no lo va, o el mismo Chocó, o el mismo Baupés. Entonces, pues esto se va mirando también con el componente regional. ¿Pueden ingresar otros sectores? La respuesta es sí, pero esto se va monitoreando semana a semana, como lo hemos hecho desde el inicio de la pandemia, cuando en su momento se tomaron medidas de aislamiento. En este momento estamos tomando medidas asociadas al uso del carnet de vacunación para poder de manera, digamos, acceder a estos sitios masivos, porque recordemos que lo que se busca es proteger la salud de todos, y que si yo asisto a un evento tenga la garantía o la tranquilidad que los demás que están en ese evento también están vacunados. Ministro, ¿cuáles van a tener los establecimientos que no cumplan con la exigencia de este carnet de vacunación? Bueno, estas medidas están establecidas tanto en el Código de Policía, como cada alcaldía las deberá adoptar a través de sus decretos reglamentarios, pero en ese sentido, las medidas policivas, que sobre todo hacen parte de lo que son restricciones a bares, a gastrobares, a restaurantes. Hay que recordar que en Colombia, por ejemplo, no se puede fumar en establecimiento cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona puede tener el derecho de asistir a un restaurante, pero no puede fumar adentro del restaurante a menos de que sea un espacio abierto. Ahí, si esa persona hace eso, eso acarrea a una sanción al establecimiento. Si una persona entra a una discoteca siendo menor de edad y no cumpliendo con el requisito de presentar la cédula, eso también acarrea una sanción policiva y administrativa. En este sentido, lo que estamos diciendo de manera clara es, para el restaurante, bar, gastrobar, para estos parques temáticos, para los conciertos, para los establecimientos deportivos, en el momento que no se exija el carnet de vacunación o que se encuentren personas adentro que no hayan presentado el carnet de vacunación, la sanción administrativa y policiva será para el establecimiento que es el encargado de hacer la solicitud del carnet para poder garantizar el ingreso. Ministro, ¿ha existido algún tipo de resistencia por parte de estos establecimientos precisamente en medio de la reactivación económica? ¿Se va a solicitar el carnet de vacunación? Bueno, nosotros esperamos que todo el sector gastronómico, de los restaurantes, de los bares, que además han venido adoptándose y adaptando
todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, entendiendo que avanzamos en una reactivación segura, pero que al mismo tiempo debemos garantizar la salud de todos los colombianos. Y en eso hay que hacerle un reconocimiento a todos los bares y restaurantes de Colombia, gastrobares, discotecas, en donde de manera muy juiciosa han adoptado los protocolos de bioseguridad, como es tener lavado de manos al ingreso, los distanciamientos en las ubicaciones para sentarse, los aforos. Y en ese sentido aquí lo que estamos adicionando es un protocolo más. Un protocolo adicional que lo que busca es salvar vidas, proteger a los colombianos y que en los lugares públicos de ocio todos podamos saber que los que estamos nos sentimos seguros en ese espacio. Ministro, entonces, sí. Sobre el tema de los aforos que usted mencionaba, con esta medida se van a ampliar los aforos en los lugares donde no se puede hacer, pues ya que todos van a estar vacunados. Claro, uno de los efectos inmediatos de la exigencia es que no tendrían ningún tipo de restricción en materia de aforos, porque en el espacio en donde estén, todas las personas que se encuentran están vacunadas. En ese sentido, lo que son encuentros deportivos, lo que son conciertos, lo que son obras de teatro, el cine, o los restaurantes o los bares o discotecas, al exigir podrán tener un aforo completo, ya que todo el que se encuentre dentro del establecimiento tiene vacuna y todos los que están adentro tienen la certeza de que quienes están compartiendo con ellos ya se encuentran vacunados. Yo quisiera de pronto complementar un par de temas. Lo primero es que recordemos que estamos buscando evitar un cuarto pico y en eso hemos venido trabajando desde hace varias semanas. Parte de lo que se está trabajando y lo que se ha hablado con el sector privado, lo que se ha hablado con los bares, con los restaurantes, es en la medida en que nosotros garanticemos que la asistencia masiva a este tipo de lugares, nosotros evitemos ese cuarto pico, pues no va a haber ningún tipo de afectación en la reactivación económica. Recordemos que ya viene pues el mes de noviembre, diciembre, donde también vamos a tener la temporada de turismo de manera intensa y no queremos repetir la historia de hace un año. Recordemos que hace un año tuvimos un pico intenso en el mes de enero después de la temporada de vacaciones y en ese momento estamos sacando esta medida precisamente para que de manera masiva asistamos a la vacunación. A hoy tenemos 47.5 millones de dosis aplicadas, tenemos más de 65 millones de dosis que han llegado al país, cerca de 18 millones de dosis disponibles para ser aplicadas en los colombianos. No hay restricción, somos de los pocos países donde podemos dar la tranquilidad de saber que tenemos dosis suficientes para tomar esta medida, entonces es muy importante adoptarla y avanzar en ese sentido. Y como lo mencionaba el ministro, tener aforos del 100% también es una medida de reactivación económica. Entonces, si bien en este momento uno podría tener aforos del 50 o del 75, según el índice de resiliencia, podríamos llegar a aforos del 100%. Si los que están adentro están vacunados, entonces esto al contrario también es un estímulo al desarrollo de la actividad económica y que continuemos con las cifras positivas de empleo y de crecimiento que estamos teniendo en este año. Director, le quiero cambiar de tema sobre vacunas. ¿El gobierno está contemplando usar otra vacuna diferente a Sinovac para la aplicación de los niños entre 3 y 11 años? Recordemos que el proceso de autorización por parte del INVIMA para lo que se denomina el mecanismo de uso de emergencia, que es el ASUBE, se da cuando la farmacéutica lo solicita. En el momento en que Pfizer, Moderna, Janssen o cualquiera de los otros, AstraZeneca, de los biológicos que nosotros tenemos en el país, hagan la solicitud, presenten la evidencia científica, que respalden este tipo de requerimiento, se vendrán los procesos de aprobación. En ese momento, pues lo ha hecho Sinovac, ya se dio esa autorización, hemos visto como la FDA ha dado esta autorización en Estados Unidos para algunos biológicos, en el momento en que hagan la solicitud, pues se surtirá el trámite del INVIMA, como se dio en su momento para mujeres en estado de embarazo o como se dio para rangos de edad y que hemos venido haciendo también de manera dinámica durante todo este proceso. Doctor Muñoz, no se cumplió la meta de los 48 millones en octubre. ¿Cómo va a ser la meta para noviembre? ¿Y se mantienen los 35 millones de inmunizados totalmente? Sí, la meta total del año son 35 millones de colombianos inmunizados, que son cerca de 62 millones de dosis, tomando en cuenta que hay unas que son monodosis. La meta se mantiene y nosotros estamos trabajando, y esto es un mensaje muy importante, el gobierno nacional ha hecho todo. Vacunas gratuitas, logística dispuesta, trabajo con las IPS, biológicos suficientes, más de 18 millones de biológicos disponibles para ser aplicados. En este momento necesitamos que los ciudadanos lleguen
Uno, cerca de 9 millones de colombianos faltan por su segunda dosis. Si nosotros miramos hoy las cifras, en este momento tenemos cerca de 9 millones que todavía no han ido por su segunda dosis, ya están a tiempo para hacerlo, deberían estar en ese momento en los diferentes puntos de vacunación. Y lo segundo, ese segmento entre 18 y 40 que le falta a cerca del 50% de la población por aplicársela, también asistir. Esto también es una medida que nos lleva a nosotros buscar tener la inmunidad de rebaño. Aquí estamos trabajando para protegernos todos, no es suficiente con el esfuerzo que hemos hecho, hemos colocado todo lo que está disponible por parte del gobierno nacional, necesitamos que los ciudadanos también se la jueguen como lo han venido haciendo durante toda la pandemia. Sí, yo en eso, antes de terminar, y yo creo que es muy importante dejar cuál es el mensaje de esta medida que estamos adoptando y la invitación que es absolutamente clara, y es a que los colombianos se vacunen. Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco como sociedad, hemos puesto más de 130.000 muertos, hemos tenido una afectación a la economía, vamos en un camino de la reactivación y es el momento de que avancemos en lograr esa meta de la inmunidad de rebaño. Y por eso hoy la invitación para la persona que de pronto está en la casa diciendo me están poniendo una traba para poder ir a una discoteca, piense que lo que le estamos es diciendo vaya y vacúnese y vaya y disfrute de su discoteca. Muchísimas gracias a todos. Gracias.